Una riojana forma parte del equipo que la farmacéutica Pfizer ha seleccionado para investigar sobre una enfermedad rara del corazón. El estudio busca desarrollar modelos humanos de esta enfermedad cardíaca. Bienvenidos a 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Por cierto, nuestra comunidad ha decidido no prorrogar el pasaporte COVID, así que ya no va a ser obligatorio desde el próximo lunes 28 de febrero. Luego lo vemos. Y además, ¿han escuchado o les ha tocado hacer o recibir un Bizum? Hablamos de la aplicación móvil que permite recibir y enviar dinero de manera sencilla. Hemos estado con la responsable de marketing de Bizum, que ha analizado algunas de las claves del éxito de esta plataforma. Es una solución que aportan los bancos españoles, es una solución del sector bancario español que lo que permite son transferencias de cuenta a cuenta instantáneas solamente con tu número de teléfono. Simplemente tienes que tener un smartphone con acceso a internet y tu aplicación de banco. Ya estamos disponibles en 31 bancos. La verdad es que el éxito se explica por los usuarios, que son los que lo han dado a conocer y gracias a ellos estamos cerca de los 20 millones de usuarios. Aquí comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Lo primero, los miércoles, es esta mesa de debate de actualidad a la que hoy se suman David Mundión. David, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Y también Joaquina. Joaquín, ¿qué tal, Joaquina? Buenas tardes. Bueno, no sé si vosotros habéis utilizado la aplicación de Bizum. ¿Te hago un Bizum? ¿Has recibido un Bizum, David? Sí, es de esas cosas que además te acuerdas porque te sonaba raro cuando te hago Bizum y no sabías lo que es y rápidamente pues acudes, tienes recursos, ¿no? Pienso también en cómo ha ido evolucionando en la edad, como era algo de gente muy joven, sí, y poco a poco se ha ido incorporando a diferentes edades y bueno, sabemos que la gente mayor pues es algo a lo que no tiene acceso. Ahí están los recientes acuerdos de la Asociación de Banca para facilitar a la gente mayor el acceso a la banca. Bueno, son cosas que igual se escapan un poco de sus manos, pero son aplicaciones que están presentes y van a seguir, ¿no? Porque prestarte dinero o el pagar entre varios y enviar dinero de esa manera tan sencilla, pues es una facilidad a la que ya nos hemos acostumbrado. Claro, sobre todo esa comodidad, ¿no?, que entraña el uso de esta aplicación. No sé, Joaquina, si seguirá el mismo recorrido que WhatsApp, que al principio es cierto que era una cosa como de jóvenes y obviamente ya se ha extendido, ¿no? Quizás Bizum también le pasa un poquito lo mismo, no sé cómo acabará, pero cada vez son más usuarios, 5 millones decía. A ver, yo creo que es tan sencillo, esa es la clave, ¿no? La sencillez. Es tan sencillo que cualquiera puede utilizarlo. Y una vez que lo utilizas una vez, da igual de qué generación seas, lo vas a volver a utilizar. El problema casi es la primera vez, ¿no?, que lo usas. Pero en cuanto lo usas, o sea, no sé, hasta mi padre con 70 y pico años, es que le parece algo súper sencillo porque ya estás acostumbrado al smartphone, bueno, y poco a poco, en este momento además que ya todos empezamos a utilizar el móvil cada vez para más cosas, independientemente de la edad, para entrar al banco, para pedir una cita en el médico, creo que la mayoría de la gente bastante mayor es por donde ha entrado. Voy a pedir una cita a mi médico y no me queda otra solución, dada la saturación telefónica, que pedirlo por la aplicación, ¿no?, por la página web. Entonces, una vez que entras en esa dinámica, de pronto te encuentras con Bizum, que es súper sencillo, y yo creo que ahí está la clave, lo han hecho muy bien. Y encima es gratis, o sea, es gratuito y es muy sencillo. Así que 2 ingredientes para el éxito. Desde luego que sí, os preguntaba porque hemos estado con la directora de marketing de Bizum y luego veremos esa entrevista. Vamos a hablar del COVID, también nos toca hablar de la pandemia, no sé si quizás en otros términos, sobre todo cuando llegan noticias positivas, como que en La Rioja, en nuestra comunidad, el Gobierno ha decidido no prorrogar el pasaporte COVID y va a decaer su obligatoriedad el próximo 28 de febrero. El Consejo de Gobierno ha decidido no prorrogar el denominado pasaporte COVID para los 2 ámbitos en los que estaba actualmente vigente, las visitas en hospitales y residencias de personas mayores y, por tanto, a partir del 28 de febrero decae esta obligatoriedad.
Bueno, pues este no sé si es un paso desde luego de gigante hacia esa normalidad. Sí, también ocurre con el pasaporte COVID, que hemos visto como otros países lo tenían muy implantados y en España o en el ámbito de La Rioja parece como que ha costado un poco más, ¿no?, el llevarlo. Cuando viajabas fuera, para entrar a un bar te pedían el pasaporte, lo pedían para cualquier trámite. Aquí ha tenido una implantación, pues el que ha tenido que acceder a un hospital lo tiene hasta ahora presente, pero no es algo que haya tenido una implantación tan fuerte como han tenido otro tipo de medidas que han tomado. Es un paso hacia adelante el camino hacia la normalidad tan ansiada y que nunca llega, y veremos si bueno, ya van anunciando retirada de mascarillas y demás. El Consejo de los Pediatras últimamente han recomendado ya empezar a retirarlas en las clases. Bueno, estamos a una semana y poco de que se empezaron a retirar en los recreos en los centros educativos. Conviene también, bueno, pues esas noticias o esas peticiones de determinados colectivos, dado que afectan también al resto, pues contar con la opinión de todos antes de tomarlas. En el caso del pasaporte, como hemos visto, bueno, es una decisión administrativa y lógicamente son ellos los que tienen la potestad de retirarla en un momento dado. ¿Cómo lo ves, Joaquina? Bueno, a ver, me parece bien, es un signo de que vamos hacia una normalidad, pero hay algo que me preocupa, y es que en estos momentos lo más importante es seguir vacunándonos, porque cada vez que dejamos de vacunarnos estamos dando alas al virus, ¿no?, a que haya nuevas variantes. Esta mañana, bueno, es que se me ponía el vello de punta porque hay una nueva variante. Es una variante que es una subvariante de la Omicron, más contagiosa y que bueno, entraña, según los primeros estudios, que puede tener bastantes más peligros, porque entre otras cosas, pues bueno, leía que puede impedir que el cuerpo destruya las células infectadas. Entonces, tenemos que seguir vacunándonos. Con esto quiero decir que hay mucha gente que se ha vacunado por el simple hecho de que necesitaba el pasaporte COVID. Si empezamos a quitar esas medidas, y por otro lado yo no estoy viendo que haya campañas de concienciación, ¿no?, que puedan suplir una medida con otra, me preocupa un poco que se nos olvide, ¿no?, que sigue aquí, que hay que vacunarse hasta que llega la nueva variante, ¿no?, y otra vez volvemos a empezar, pero a lo bestia además, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que medirlo. Lo iba a poner encima de la mesa precisamente lo que apuntabas, Joaquina, es que cuando ahora te llaman para vacunarte, bueno, ponen sobre la mesa también y te dicen, oye, pasaporte COVID, y es lo que empujó a muchos a vacunarse, desde luego. Si ahora se va retirando poco a poco el pasaporte COVID, todas esas personas que no han recibido esa pauta de refuerzo, ¿cómo se accede a ellas? Claro, es que bueno, nos quedamos un poco desprotegidos todos los demás también, ¿eh? Yo creo que el gobierno también tiene tantas ansias de quitar medidas, y todos tenemos, ¿no? O sea, en realidad todos queremos volver a nuestra vida normal, pero ya deberíamos haber aprendido que una cosa es el querer y otra cosa es el poder, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir insistiendo con la vacunación, y mientras no haya otras maneras, pues la más efectiva de momento que conocemos es la del pasaporte COVID. Desde luego es uno de los argumentos prioritarios que Sí. además señalan cuando, por ejemplo, te llaman para animarte a que te pongas esa pauta de refuerzo. Sí, pero me va a tocar viajar en breve y necesito el pasaporte, y la política de vacunación que se está llevando de vacunar en gran masa, cuando no te toca en esa masa que te vacunen, luego vacunarte que es costoso y es complicado. Ocurre también en el caso de mis hijos, ¿no? A la hora de acceder, si acceden por la escuela no hay problema, pero si no se pueden vacunar porque han pasado la enfermedad, porque se tienen que vacunar con posterioridad, las fechas que están dando es de meses vista. Es decir, no se pueden vacunar hasta dentro de un mes, porque las ventanas que abren para que se puedan vacunar, por ejemplo, los niños son muy largas, cuando debería ser algo tan sencillo pues como acudir a un centro de salud, o que hubiera varios días en los que poder hacer esa vacunación. Entonces, bueno, también recordar a esa gente que no puede acceder en el momento en el que se está vacunando en masa, o la posibilidad de justificar las infecciones. Hemos visto como en Navidades valía con un test de antígenos que te hicieras en casa para que te consideraran positivo, pero luego no tienes un certificado de que has pasado la enfermedad a raíz de eso, lo cual te puede generar problemas a la hora de conseguir el pasaporte.
Entonces, ese tipo de factores que se escapan de la normalidad a la hora de dar el pasaporte, pues se deberían tener en cuenta y bueno, muchas veces no ayuda a llamar al teléfono COVID, que la mayoría de las veces sí que responden y que es adecuado, pero en mi caso en particular la opción que nos han dado es decir, pues no viajes. Lo cual te limita bastante, es decir, bueno, si esta es la solución por algo que te estoy planteando, sin preguntar a dónde iba a viajar siquiera y sin preguntar pues en el país al que iba a ir, a los niños se les exige o no se les exige. Hay ciertas cosas que se les escapan de lo más habitual y no son capaces de dar respuesta. Entonces, bueno, pues dices, tendré que buscar pues hacerme una PCR justo antes de salir o que se la hagan ellos para tener ese justificante o ver qué justificante sea en ese momento. Creo que hay falta de control respecto a eso, a los casos más atípicos que igual, por ejemplo, en colegios, que se ha habido ya la dosis de refuerzo, ha sido justo a los 2 meses de que se pusieron la primera, todavía ha habido una repesca para esos que no se la pudieron poner y demás. Digo que hay puentes temporales que a veces complican las cosas como usuario y como persona que necesita el pasaporte, no para acceder a un hospital o a una residencia, sino por el hecho de poder viajar fuera. Precisamente hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, decía que Sanidad, su ministerio, reflexiona sobre nuevas formas de medir la pandemia y apostaba por abrir nuevos escenarios. Es cierto que algo está empezando a cambiar, ¿no? O al final son las ansias también que decías, ¿no? Sí, y las ganas. Algo está cambiando, pero bueno, sigue habiendo datos importantes, ¿no? O sea, 22.000 casos hoy, o sea, de ayer, ¿no? En España, aquí 1.452 casos. Siguen siendo muchos casos. Es importante que no nos desviemos demasiado y que sigamos midiendo esos casos, porque es que pueden llegar nuevas variantes, ¿no? Como de hecho están llegando. Entonces no es bueno que vayamos dejando, bueno, ya irá bajando poco a poco, ¿no? Que es un poco, parece es lo que está sucediendo, ¿no? Estamos en una inercia de que va bajando la curva, lo cual es bueno, pero hay que ayudar a que baje lo antes posible y estar lo mejor preparados para la siguiente que puede venir, porque además es que van a seguir viniendo otras, ¿no? O sea, mientras no esté el mundo vacunado, y de momento parece bastante difícil, según decía la Organización Mundial de la Salud, África va a llegar al 70% de vacunación, en el mejor de los casos, en 2024. O sea, que nos queda mucho tiempo todavía para superar esta crisis, ¿no? Precisamente la Asociación Médicos Mundi de La Rioja presentaba un informe que desde hace 20 años realizan para analizar la salud en el mundo y aseguraban que la crisis del COVID-19 ha agravado el resto de problemas también de salud. De hecho, la mortalidad infantil se ha incrementado un 42%. COVID-19 nos ha recordado que las enfermedades no tienen fronteras y pueden afectar a todo el planeta. Por eso, necesitamos colaboración internacional y respuestas globales y participativas. Pues entre medio ha pasado que hemos mejorado algunas cosas, hemos disminuido la mortalidad materna e infantil en el mundo a más o menos la mitad. Por ejemplo, algunas enfermedades infecciosas como la malaria, hemos conseguido disminuir un 60% su incidencia de mortalidad. En Medicus Mundi trabajamos por la salud global, para que todas cada día las personas mueren 830 mujeres por problemas de embarazo y parto, que no es una enfermedad, y 14.500 menores. De esta mortalidad materna infantil, el 80% es evitable. Quiere decir que tenemos los recursos, los conocimientos y los medios para acabar con toda ella. Desigualdades injustas y evitables. Para alcanzarlos, hay, por ejemplo, un 85% más de muertes de personas de mayores de 65 años por fenómenos de calor extremo o de olas de calor en el mundo desde el año 2000 a 2020. La salud no es solamente una responsabilidad. Los nacionalismos de las vacunas han evitado que tengamos una estrategia global de lucha contra esta pandemia. Si a mí me preguntáis, yo hubiera dicho que lo primero que teníamos que haber hecho es haber vacunado a toda la población vulnerable del mundo, que quiere decir a las mayores de 65 años de todo el mundo, y esto no ha sido así. Eso igualitario y universal debería ser el objetivo prioritario cuando hablamos de salud global. Sin embargo, el mayor problema al que nos enfrentamos es el acceso desigual a los servicios.
bueno, en relación a lo que decía Medicus Mundi, ese nacionalismo de las vacunas contra la COVID que provoca que hasta 241 millones de dosis se tengan que tirar en muchos casos. Es doloroso, pensarlo. Pues sí, empezamos con la enfermedad pidiendo que fuera declarada pandemia cuando comenzó, ¿no? Queríamos tener esa visión global de una enfermedad que tenía que ser abordada por el conjunto de la población mundial. Y como justo después nos metimos tanto en nuestras propias casas, ¿no? Que ya había luchas por quién conseguía mascarillas, las conseguía, vimos sí gestos de otros países hacia España, ¿no? Cuando ya tenían, el caso de Corea del Sur, cuando ya tenían una producción suficiente de mascarillas como las liberó al resto de países, pero bueno, tenemos siempre esa política de decir, bueno, primero lo nuestro y luego ya veremos, ¿no? Cómo va. Hemos visto cómo se han adelantado dosis porque veíamos que se iban a caducar y nunca se ha tenido esa perspectiva a nivel mundial. Sí ha habido una coordinación a nivel europeo, por ejemplo, donde ha habido una serie de normas, pero respecto a las medidas que se han tomado, pues bueno, a nivel de cada comunidad autónoma ha tomado las suyas y hemos tenido que dejar pasar el tiempo y reclamar unidad en las medidas que se tomaban. Como hacíamos caso según nos convenía a la Organización Mundial de la Salud a la hora de afrontar la enfermedad, y bueno, yo creo que sí que es un problema el afrontarlo desde el nivel local o nivel nacional, un problema que ha demostrado que es un problema internacional y que no conoce fronteras, que es capaz de saltar de un sitio al otro. Manera de protegernos, pues proteger a aquella gente que tiene menor acceso a ese tipo de vacunas, porque nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿no? Que solo sea por egoísmo y por querer volver a reactivar la economía de los países y volver a esa normalidad. La normalidad pasa porque esta enfermedad sea superada por el mundo de manera global. Bueno, vamos a dejar el tema de la pandemia, vamos a ir con más asuntos. Hoy precisamente el portavoz del Gobierno de La Rioja confirmaba que los funcionarios y empleados públicos van a tener que modificar el acceso a sus cuentas atendiendo, bueno, pues a una indicación del Centro de Criptológico Nacional. Esto tiene que ver mucho con la cuestión rusa. Escuchen. Es una recomendación, atendiendo a su vez a las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional. Hay que dejar bien claro que es una recomendación preventiva, que no hay ningún riesgo de ataque, de ciberataque, y es algo que hacemos de forma continua. De forma continua vamos cambiando nuestras contraseñas y se nos indica por parte de Avance Digital, del departamento concernido, que las vayamos cambiando de forma periódica. Es un trámite más dentro de la labor de este departamento. Bueno, pues se le preguntaba al consejero portavoz precisamente, no sé si la crisis de Ucrania y Rusia también tiene algo que ver, pero han tenido esa recomendación y ese toque por parte del Centro Criptológico Nacional. Sí, a ver, yo como bien decía, pues es algo que hay que hacer de manera habitual, ¿no? Que tienes que interiorizar y que debería estar dentro de tu calendario, ¿no? Cambiar la contraseña cada X días. Pero claro, entendemos que es un problemón, porque no es cambiar la contraseña de tu ordenador de trabajo, es cambiar tu contraseña del ordenador del trabajo, deberías cambiar la de tu casa, deberías cambiar el PIN del móvil, el PIN de las tarjetas. La verdad que en general, y yo en particular, no hablo en primera persona, me cuesta. Pero bueno, el día que me pongo, pues bueno, intento hacerlo. Deberíamos tener un poquito más de disciplina. Y además es que oímos noticias todo el tiempo, ¿no? De ataques que más o menos pequeños, ¿no? Un porcentaje muy alto de empresas han sufrido algún ataque en mayor o menor medida. Algunos son muy livianos, pues una base de datos o algo así, pero hay otros que hacen auténticos desfalcos, y todo viene a partir de meterte pues en los sistemas de otros, ¿no? Cuanto más protegidos estés, mejor, y cambiar la contraseña al final es algo muy sencillo, ¿no? Y que te da una gran protección. Así que, bueno, y los rusos ya sabemos cómo se las gastan, ¿no? Claro. O sea, hay más que verlos, cómo están, que dicen que no, pero van metiendo y bueno, y cuando te quieras dar cuenta, pues están ahí metidos en medio de Ucrania, ¿no? O sea, por eso te iba a preguntar, quizás no sé si ahora, que sabemos que hay que cambiarlas, pero claro, es que cuando ya te hablan de esta crisis y ya entran los rusos por aquí también, pues no sé si asusta un poco más el hecho de tener que cambiarlas. Yo creo que no está mal que estemos un poco precavidos, ¿no? Por si acaso. David.
y no apuntarlas en papel, tío, porque al final nos mandan y la acabamos escribiendo en un post-it y dejando en un lugar visible, que es importante. El cambiar contraseñas es muy necesario, pero eso luego no las apuntamos y las dejamos por ahí puestas. Digo, a veces vas a hacer compras y te encuentras la contraseña puesta, pues bueno, ese tipo de medidas también, que a veces es el punto más vulnerable, el tener acceso. La diferencia está en que para eso tienes que venir y verlo directamente y nos movemos en un mundo en el que es más fácil que te ataquen desde la otra punta del mundo antes que el de al lado, ¿no? Ya, no sé si por suerte o por desgracia, viendo lo que viene, los conflictos se van a desarrollar en las redes como principal campo y por suerte, bueno, pues ya no el problema ya no son las vidas, sino que van a ser los datos, que en muchas ocasiones hemos visto cómo son capaces de paralizar un país de manera completa, como históricamente las guerras iban a hacer daño, de manera que venía por ahí el ataque psicológico, ¿no?, a la hora de un conflicto entre dos países, y ahora el hecho de poder paralizar completamente, todo está digitalizado, entonces es el corazón de muchas de las operaciones diarias que hacemos. Si dejan de permitir cobrar, como hemos visto antes, si falla Bizum tenemos un problema, si fallan las tarjetas tenemos un problema, los semáforos están pasados, entonces un ataque nos va a afectar de manera global. No sabríamos qué hacer si no tenemos acceso a la información, algo que tenemos tan sumamente a mano como es el teléfono móvil o como son la televisión. Si eso nos falla en un momento dado, bueno, pues somos seres tan tecnológicos que lo tendremos bastante difíciles. Si todo estuviera en cambiarle una contraseña o en cambiarla de manera habitual, sí. El problema es cuando los políticos nos dan estas noticias que siempre te queda duda de decir qué ha pasado. Para que me cuenten esto, seguro que hay algo más detrás y igual simplemente es un trámite como otros tantos que realizan a diario. Espero que sea así. Eso que decía yo, no sé si quizás el término ruso ya es lo que ha puesto en jaque y has gustado un poquito más. Vamos con más asuntos. La brecha salarial en España, que se sitúa en el 19,50%, es la más baja desde el año 2008 y este descenso se debe a la subida del salario mínimo. En nuestra comunidad autónoma también desciende y se sitúa en un 3,65% menos que el año anterior, quedándose en 19,59%. Se debe fundamentalmente a la subida de salario mínimo interprofesional que se realizó a finales del año 2018. Una media de 5.252,36 euros cobran menos las mujeres que los hombres a nivel estatal. Si analizamos los datos en La Rioja, vemos que los hombres ganaron 4.956 euros más que las mujeres en ese año 2019. La presencia de las mujeres va disminuyendo a medida que los salarios aumentan, si realizamos un análisis por tramos. Así pasan a ser 1 de cada 3 mujeres las que reducen su jornada por cuidados, mientras que en el caso de los hombres son 1 de cada 10. Bueno, pues ahí está uno de los datos significativos que decía UGT. La Rioja aseguran que las riojanas cobran de media algo más de 5.000 euros menos que los hombres al año. Joaquina. Pues la verdad es que es dramático, porque un año tras año y seguimos con los mismos datos, con una brecha que no termina de disminuir y bueno, además tiene varias explicaciones esos datos, ¿no? Y es porque, bueno, en parte las mujeres hacemos muchas más jornadas parciales, el 75% de las jornadas parciales las hacen las mujeres. Y bueno, y otro dato que leía, el 69% de la población que cobra 900 euros al mes son mujeres también. También tiene mucho que ver con en qué sectores trabajan las mujeres, ¿no? Principalmente qué tipos de convenios hay en esos sectores, ¿no? El sector del comercio, las personas que prestan servicios en el hogar, pues al final, bueno, son convenios muy bajos y bueno, es evidente que las personas que trabajan en las industrias normalmente tienen convenios más altos y suelen tener también detrás mayor representación sindical, ¿no? que a lo mejor protege un poquito más sus derechos, pero hay otros sectores, bueno, pues que están mucho menos protegidos, ¿no? Y
Y bueno, algo tenemos que hacer. La verdad que yo creo que las políticas que se están llevando a cabo son insuficientes, porque si no estaríamos, a estas alturas estaríamos hablando de otra cosa. Sigue habiendo, cada vez que veo una foto de alguna ponencia o de alguna mesa redonda o lo que sea, de personas teóricamente pues, importantes en su área, pues no sé, de 10, 9 pueden ser hombres, ¿no? Y esto se da en todos los ámbitos, da igual que sea en el ámbito bancario que en otro tipo de ámbitos. La presencia de los hombres en los puestos altos pues sigue siendo abrumadora, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir más a la raíz. ¿Qué es lo que está pasando, no? O sea, sigue siendo muy difícil compatibilizar la maternidad con el trabajo, y cuantos más alto es el puesto de trabajo, pues evidentemente pues más responsabilidades tienes, más tiempo tienes que dedicar, más esfuerzos. Si no hay una protección, si no hay una ayuda, es difícil que una mujer que está en un puesto intermedio pueda luchar por un puesto más alto, ¿no? Al final, ¿qué haces? Pues si ves, no llegas, ¿no? No llegas, y muchas veces tienes la sensación de que vas a sacrificar a tu familia por intentar aspirar a un puesto superior. Al final lo que acabas haciendo es quedándote en ese puesto, y ese puesto superior lo ocupa un hombre, que normalmente pues tiene menos problemas, ¿no? en este sentido. Y sigue siendo así, es muy triste, porque por otra parte dices, bueno, pues poco a poco la mentalidad parece que va cambiando. Bueno, hay políticas que te ayudan, pues como las bajas maternales y paternales, ¿no? Que se están equiparando un poco, pero se está quedando como muy superficial, y está claro que no estamos yendo al meollo, ¿no? Entonces, estas brechas salariales pues siguen siendo tremendas. Precisamente ayer se celebraba el Día de la Igualdad Salarial y pedían al Gobierno, pues desde UGT, ¿no? Más recursos, y al Gobierno de La Rioja desbloquear varios convenios a los que hacía referencia Joaquina, relacionados con comercio, también con residencias de ancianos. David. Sí, por suerte ya hemos superado el debate, ¿no? Hace unos años, de que ante el mismo puesto de trabajo cobraba más un hombre por el hecho de ser hombre que una mujer. Por suerte ya estamos superando esa circunstancia y vamos a la verdadera causa por las que hay esa brecha salarial, y es por los techos de cristal de muchas mujeres que no pueden acceder a esos puestos de responsabilidad por los problemas que ha apuntado Joaquina, el tener que afrontar una maternidad, el qué intención tienes o cuántos hijos pretendes tener en una entrevista de trabajo, o que eso sea algo que se pone sobre la mesa, pues por ese miedo, ¿no? Decir, bueno, y cuando se ponga el hijo malo vas a tener que abandonar tu puesto de trabajo. Dice, bueno, estás dando por hecho que tiene que ser ella, ¿no? Todavía tenemos una labor de educación detrás, que por suerte espero que las próximas generaciones lo tengan más superado, que sean las próximas generaciones las que sean el reflejo de la educación que se está recibiendo, que yo creo que pretende ser ejemplar en ese aspecto, ¿no? Y que la igualdad sea real a la hora de afrontar contenidos. Hace no muchos años estamos en el debate de disfraces, de que si son de niño, que si son de niña, o en los regalos para niño y niña, que tampoco hace tanto de eso, ¿no? Nos planteamos en el aspecto de la vestimenta, pues que las niñas, por suerte, pueden elegir cuando llevan uniforme llevar pantalón, y eso ya una lucha impensable que un niño lleve una falda. Entonces sigue habiendo ese pequeño sexismo en detalles que en principio parece que no, pero se tienen que superar poco a poco con el tema de la educación, y bueno, tener ya la perspectiva en el futuro. Año a año vemos cómo se va reduciendo esa brecha salarial. Siempre quedará un margen residual, que es el que tenemos que intentar atajar entre todos. Ojalá dejemos ya de hablar de esa brecha salarial. Vamos con más asuntos, con el medio ambiente. Hay que cuidar el medio ambiente, es lo que se busca a través de Ecohosteleros. Es un proyecto que trata de que el sector de la restauración fomente la economía circular. Estamos con Jorge Serrano, el gerente de Ecoembes aquí en Rioja. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo nace, ¿no?, este proyecto de Ecohostelero. Pues Ecohostelero es un proyecto que pretende echar una mano a un sector que venía demostrando un marcado compromiso con la sostenibilidad, que lo ha pasado mal debido a esta pandemia, como todos sabéis, y que, bueno, pues queríamos echarles una mano pues para afianzar este compromiso que ya tenían.
y que bueno, pues pretende facilitar el acceso a recursos relacionados con la sostenibilidad en el sector, tales como reciclar los residuos tanto de sus clientes como de sus cocinas, facilitar prácticas relacionadas con los servicios de envío a domicilio, con el uso racional de determinados artículos, control de stocks, cocina de aprovechamiento y toda una serie de manuales y guías que el hostelero tendrá disponibles en una plataforma web, que también le enviarán pues, avisos de cursos, formaciones, jornadas, eventos y noticias del sector. Y bueno, pues que será completamente gratuita, simplemente tendrán que solicitar su participación en Ecosteleros, porque aquí hemos contado tanto con el Gobierno de Rioja como con el Ayuntamiento para financiar esta campaña y bueno, pues es una iniciativa que esperamos ayude al sector a seguir trabajando en materia de sostenibilidad. ¿Y qué beneficios tiene esto para la hostelería en general? Bueno, pues además de, como te digo, todo este acceso a contenidos digitales, a formaciones, servicios de diagnóstico, de posicionamiento de redes sociales y demás, viene a ser un estímulo extra pues para que puedan hacer una gestión eficiente de sus recursos y una gestión, digamos, más sostenible de sus residuos. Y este es el valor añadido que aporta el proyecto. Muchas gracias, Jorge. Y también estamos con Jesús, que nos va... Hola, Jesús, ¿qué tal? Un placer. Cuéntanos en primera plana, ¿no?, desde tus negocios, ¿qué significa para vosotros, para la hostelería? Yo creo que al final es un deber que tenemos los hosteleros de dar ejemplo y de animarnos a hacer algo que creo que he comentado, ¿no?, que debería ser obligatorio y que no creo que tenga que haber nada a cambio, sino que al final tú tengas que hacer esto por ti, por el planeta, por dar una imagen como empresa y que al final también estés apoyado un poco por los organismos para tener las herramientas y dentro de tu capacidad puedas, porque entiendo que hay hosteleros que llevan toda la vida haciendo sota y ahora tienen que hacer sota caballo y rey y les cuesta un poco más, pero al final, bueno, pues motivar a mis compañeros y compañeras a que se lancen adelante, no les implica nada, o sea, realmente no tienen que estar ahí ejerciendo algo que no les conlleva motivación, sino que al final creo que la motivación está clara, ¿no?, que salvemos el planeta cuanto antes o por lo menos evitemos que cuanto antes se nos vaya todo al garete. ¿Y cómo ha sido el trabajo en la pandemia, ¿no?, porque también habéis trabajado mucho con la alimentación para llevar? Eso es, muchos de los hosteleros que quisimos mantener nuestros negocios a flote tuvimos que meter nuestra comida en cartón, como decía yo, ¿no? Entonces eso es positivo, que por lo menos sea cartón, ¿no?, que no sea plástico, porque al final lo fácil es ir al plástico y yo creo que eso tiene que ir ya decayendo, tiene que ser algo que esté hasta prohibido, ¿no?, el plástico, bueno, que creo que ya se está prohibiendo, ¿no?, el plástico en el tema de la hostelería y que, yo que sé, que busques materiales, que te anime también eso, aparte de tu gastronomía, quieras representar una buena gastronomía, también la representes mediante el material packaging en el que la pones para el domicilio y creo que eso es un punto de inflexión y aparte ayuda a tu empresa como imagen, creo que es positivo también. Y por ejemplo, en tu local o en tus locales, ¿cómo hacéis para reciclar en el día a día, por así decirlo? Bueno, nosotros intentamos tener los cubos siempre separados, sí que es verdad que se nos ha complicado un poco más, nosotros por la zona se nos ha complicado un poco más por el tema de la lejanía de los contenedores y eso es algo que esperamos que también respondan por donde tienen que responder y motivar un poco al trabajador a que lo haga, entonces si esa persona también se lo hace en casa, al final luego le resulta muy fácil hacerlo en el trabajo y si ya se lo lleva del trabajo a casa, al final lo acabará haciendo en casa y luego pues el tema de lo que te he comentado de packaging, pues es buscar siempre materiales que sean aptos, hay cosas que son muy difíciles, igual como una salsera, ¿no?, y te preocupa prima más la calidad de producto y que llegue en condiciones a casa porque tú intentas poner una salsera de cartón y se rompe en el camino, el cliente se va a quejar por lo principal que es lo que ha pagado, realmente le va a dar igual en ese momento el reciclaje, entonces hay cosas que tienen que ir cambiando, ¿no?, que si tienes que tener un mínimo de plástico pues que sea un 15, un 10, un 20% como máximo, ¿sabes?, pero intentar cambiar todo esto a futuro. Y por último, también antes en rueda de prensa has hablado un poquito, ¿no?, del compost. Cuéntame. Eso es, yo creo que estamos en La Rioja y que siempre tienes un amigo, un tío, un primo, un suegro que tiene una huerta y si puedes generar dentro de tu cocina, incluso casera o profesional, puedes generar compost con todos los mermas vegetales de verduras, hortalizas, frutas, pues estás generando un compost de calidad para que esa persona pueda seguir adelante con esa materia prima que nos da la tierra. Muchas gracias, Jesús. Nosotros. Bueno, la economía circular, que los envases tengan una segunda vida, además de fomentar también el consumo responsable. Ecosteleros. Bueno, me parece una iniciativa muy buena y todo lo que sea fomentar
reciclaje y una gestión mejor gestión de los residuos, pues es importante. También hace falta mucha educación en este sentido, ¿no? Yo mismo en casa tengo la pegatina de dónde va cada uno de los residuos, ¿no? Porque muchas veces no te acuerdas y yo entiendo que estás en tu trabajo, estás en la hostelería y todo va muy deprisa, tienes el bar a tope o el restaurante a tope y al final tiras al primer sitio que, si lo tienes muy interiorizado o tienes la chuletita que poco a poco vas interiorizando, pues digo, bueno, yo creo que eso, que pueden hacer una gran labor. Se generan muchísimos residuos, no solo en la hostelería, en todos los ámbitos, pero bueno, la hostelería sí que es verdad que es uno de los que generan bastante, además muy diferente, ¿no? Vidrio, orgánico, plástico, trabajan un poquito con todo, ¿no? Menos peligrosos casi, pues yo creo que le dan un poco a todo. Y es importante también que a nivel institucional pues que les apoyen y que se hagan este tipo de programas, que se ponga el foco, ¿no? en este proyecto, y eso anima al final a hacerlo. Y bueno, como decía Jesús, lo que aprendes en un sitio te lo llevas al otro, ¿no? A lo mejor, bueno, pues tú no estás tan acostumbrado a hacer este proceso, pero si en el trabajo te lo están inculcando poco a poco, al final ya por la inercia lo llevarás a tu casa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Ahora, el otro día hablaba con amigos que tienen hijos y también en el trabajo y me decían, es que yo ahora tengo que reciclar, porque si no reciclo, es que mi hijo viene y me llama la atención, porque me dice, pero papá, ¿pero qué estás haciendo? ¿No? Mamá, ¿qué estás haciendo? Porque ya ellos lo tienen aprendido en el colegio, ¿no? Afortunadamente, y entonces una vez que lo interiorizan, pues le parece lo peor, que de pronto alguien de su familia no lo esté haciendo. Claro, y tú como padre o como madre, pues evidentemente no quieres quedar así de mal, ¿no? Y entonces poco a poco las cocinas cada vez se quedan más pequeñas de todos los contenedores que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sea por una cosa, por otra, sea porque tienes conciencia de verdad, pues es importante, ¿no? Y mira, el otro día me pasaba una anécdota es muy simple, pero bueno, para que nos demos cuenta poco a poco. Estaba en la peluquería y estaba hablando, pues una cliente estaba hablando con la peluquera. Y le estaba contando, bueno, pues es que llevo un mes metida en casa porque estoy haciendo una tesis sobre impacto climático. Y entonces le dijo la peluquera, le preguntó, oye, y así en confianza, ¿de verdad están tan mal las cosas? Y le dijo la cliente, pues sí, están mal, no, peor de lo que nos lo ponen, ¿no? Y entonces, claro, yo además me fijé y se le cambió la cara, porque una cosa es que te lo cuenten en la tele, y otra cosa es que una persona que tienes al lado y que le ves regularmente porque es tu cliente, te diga, de verdad es que las cosas están peor de lo que te lo cuentan, ¿no? Entonces te tienes que empezar a plantear que de verdad eso es así. Te iba a preguntar también por el tema de los niños, David, que tienen niños pequeños, ¿no? Y que muchas veces es que aprendemos y están más comprometidos, y esto tiene mucho que ver con la cuestión educacional. Por tener un poco de esperanza, ¿no? El tema del reciclaje, que es históricamente bastante moderno, ¿no? El tema de reciclar, lo rápido que ha entrado. O sea, hay otras muchas cosas que tal cuesta mucho de moverlas, sin embargo el tema del reciclaje ha sido muy permeable a las escuelas y a los centros, que luego han sido los que han educado a los mayores. Hemos visto cuando el ocio con la tecnología ocurría de la misma manera, ¿no? Que llegaban los más jóvenes y ellos eran los que enseñaban a los mayores. Bueno, pues con el tema del reciclaje también. La labor que se ha hecho a nivel educativo con los más jóvenes ha sido importante. También el esfuerzo de las administraciones, lo que hemos hablado, el hecho de tener un contenedor cerca, sobre todo en el tema de la hostelería, la importancia de tener un contenedor cerca para esos residuos que muchas veces, visto desde un punto de vista empresarial, pues es que se tiene que ir un cuarto de hora para tirar el vidrio a esta tal, y dices que es media hora de trabajo que tiene que invertir en esto, ¿no? Como las administraciones también pueden facilitar eso. Y luego la conciencia diaria. Como hemos visto, como ese cocinero decía, el premio está sobre todo, es decir, en tener esa conciencia ambiental y ver cómo las cosas, con un pequeño gesto, estás colaborando. Cuando todos nos escandalizamos cuando vemos esas montañas de plásticos, nos escandalizamos mucho, ¿no? Pero no somos conscientes de que lo estamos generando a la hora de no separar de manera correcta, como determinados residuos ahora los vamos separando muchísimo más. Hay países que nos llevan la delantera en el tema del reciclaje. Solo se puede sacar una basura determinada un día de la semana y bueno, ¿cómo sigue funcionando?
como las multas, en este caso parece que han funcionado a la hora de sacar ese tipo de basura fuera de tiempo. Esa labor que estamos realizando cada uno de los sitios y eso siempre con el foco puesto en la salud del planeta, que es lo que hay realmente detrás de esto, bueno, pues lo que sea facilitarlo, pues bienvenido sea, ¿no? Gracias, David, por haber estado hoy con gracias. nosotros. Gracias, Joaquina. A ti. Un placer. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Hasta ahora.